Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Yo me llamo Lucrecia Guerrera, fui docente de las cátedras tanto de donde está Eli ahora como la otra cátedra coordinada, que era la cátedra Arias, y esta era la cátedra Bozano. Y estuve 30 años trabajando, así que yo creo que por eso quisieron invitarme para hablar un poco de algunos temas que son importantes para las carreras de ustedes. Vamos a hablar de diseño en una primera parte, de qué es el diseño y de cuáles son sus variables en general. Y después, en la segunda parte, nos vamos a dedicar a la variable de función, que es la variable que van a estar ustedes, sobre la cual van a estar trabajando ustedes en este próximo práctico. Bueno, entonces, preguntémonos qué es el diseño, qué es lo que nos atrae del diseño y por qué elegimos este tipo de disciplinas. Probablemente que yo creo que cada uno de ustedes ha incursionado en dibujo, en pintura, en plástica, en cosas tridimensionales, qué sé yo, cerámica, algo que ha sido que ustedes digan, me gusta esto, voy a arrancar por acá a ver qué pasa. Y entonces hay una palabra que para mí es muy importante y que la tienen que recuperar porque la han perdido hace muchos años, es la palabra jugar. Cuando un diseñador o cuando un creador hace algo, está jugando. Y el jugar implica placer. Si nosotros no tenemos placer en jugar con imágenes y con líneas y con materiales, y capaz que les gusta otra cosa, capaz que encuentran placer en el canto o en el teatro o siendo médicos, pero el asunto es que encuentren placer y que jueguen con las cosas que ustedes están trabajando. Por ejemplo, en estas dos imágenes yo estoy mostrando que se puede jugar en el diseño con líneas y con colores. Fíjense en la imagen de arriba que trabaja con líneas, con tramas, y en la de abajo con colores y líneas también, aparecen líneas, aparecen volúmenes. Y también pueden jugar con planos. Fíjense, está digamos, la imagen de abajo, que es el pabellón de Barcelona de un arquitecto muy importante de la época de los 30, 40, que jugaba con planos verticales que se leen claramente y planos horizontales. Y en la imagen del helicóptero y de esos actores, es como un collage. En esa época no había los instrumentos que hay ahora y tenían que trabajar con collage y generaban nuevas imágenes con fotografías y también eran cosas planas, ¿sí? Otra manera de jugar es con volúmenes. Fíjense estos dos vestidos, entre comillas, vestidos, porque están hechos en papel, entonces hay un papel plegado, hay un papel que envuelve a una de las modelos. Entonces, ese papel, que es un plano, se transforma en un volumen. De la misma manera que la imagen, la pequeña escultura, se debe haber hecho con papel, dándole forma a papel y con papel maché. Yo supongo que ustedes en la primaria o en la secundaria deben haber hecho papel maché, por lo menos yo hice esas cosas. Entonces, uno dice que cuando querés generar algo, generar un objeto, una imagen o una escultura, digamos, no te puede quedar en la imaginación, la tenés que plasmar. Si yo, por ejemplo, digo, quiero algo transparente, os puedo llegar a sacar una fotografía como esta del humo de un cigarrillo, que las transparencias generan formas de lo más mágicas,
Pero lo importante es que nosotros tenemos que concretarlas, esas imágenes que nosotros tenemos en la cabeza. Las tenemos que materializar, o bien dibujándolas, o bien haciendo una pintura, o una escultura, o un objeto que nos interese construir, fabricar, crear. Entonces, viene otra vez, entonces, supongamos que queremos transmitir la imagen de una transparencia. ¿Qué materiales vamos a usar para plasmar una transparencia? Como un vidrio, podemos usar un vidrio o la superposición de vidrios para generar imágenes diferentes, o calar un papel, o por ejemplo acá abajo hay una cosa de una construcción con una trama de líneas que tienen con varillas probablemente de policarbonato que son medianamente transparentes y que generan toda una cosa muy etérea, que eso es lo que genera la transparencia, ¿no? O podemos superponer imágenes que también son translúcidas. Fíjense en este ola donde se van superponiendo las letras de distintos colores y cómo cambia el color con cada una de las superposiciones. Entonces, cuando aparece la problemática de cómo transmitir la imagen que nosotros queremos transmitir, hay otra variable que es los materiales, y que también tiene que ver con el juego, jugar con los materiales. Entonces, fíjense, voy a mostrar un par de cosas que tienen que ver con lo artístico, que pueden ser materiales naturales, como estos que les voy a mostrar ahora, o materiales artificiales. En esta les voy a mostrar materiales naturales. Acá hay como juncos o unas varillas que nacen de la tierra, y que este artista generó con esas varillas unas formas que son artísticas, que son para disfrutar a la vista, para meterse adentro, como están esos dos metidos adentro, vivenciando una experiencia diferente. O esta otra artista que trabaja con arcilla, que se supone que con arcilla solamente hace cerámica, y cerámicas con formas redondeadas, y ella dijo, yo no quiero hacer cerámica, yo quiero hacer esculturas. Hizo esculturas con la arcilla, que es un material también natural. Pero también se puede jugar con materiales artificiales. Por ejemplo, el papel no es un material que encontramos en la naturaleza. Se encuentra el árbol, la celulosa, y a partir de la celulosa se genera el papel. Y fíjense como, por ejemplo, este papel, que es un plano, siempre el papel se presenta planarmente, de pronto empiezan a aparecer figuras tridimensionales, con ciertos juegos, con cierta transparencia, porque los calan, y todos los efectos que pueden producir. O el vidrio tampoco es un material que se encuentra naturalmente, porque el vidrio surge de la sílice, que es la arena, y de pronto con el vidrio podemos hacer figuras orgánicas o figuras geométricas. Este es otro artista. Y ahora, en este momento, hasta ahora estuvimos hablando de objetos artísticos, ¿no es cierto? Hay infinidad de materiales, ¿sí? Y acá hay uno que yo no lo sé definir, que tiene que ver con todo lo que sea las imágenes que se producen en el cine. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, y elegí dos de mis películas preferidas. Una es por los paisajes y la otra es por los efectos tridimensionales. La de la izquierda es la imagen de el pueblo de los elfos que viven en el medio del bosque, y siempre me pareció muy mágico, digamos, poder plasmar
digamos, hay un diseñador que inventó ese pueblo, porque ese pueblo no existe, lo inventó él, y y tiene muchísima magia. Y está ese es el Señor de los Anillos, y en este otro está el Avatar, que también fue la primera película tridimensional que yo vi en mi vida, que lo llevé a mi viejo de 97 años en ese momento, que él trataba por todos los medios de tocar las cosas que salían de la pantalla y quedó así, fue creo que una de las experiencias más lindas que yo he tenido mirándolo, más bien a él, que cómo disfrutaba con esas cosas que salían de la pantalla. Aparte de la magia de las figuras y de los árboles y de los paisajes. Entonces, hay alguien, hay un creador que está trabajando con una determinada tecnología que no sé qué es, cuál es el material con el que trabaja un tipo que está diseñando este tipo de cosas. Yo no consigo definirlo. Sé que puede ser la luz, no consigo definirlo. Entonces, en síntesis, estamos hablando de formas y materiales que crean, hasta lo que les hemos mostrado, objetos que comunican ideas, sensaciones o sentimientos. Porque con materiales y formas el hombre crea objetos, los puede también, además, puede crear otro tipo de objetos que se pueden producir, fabricar, construir. Por ejemplo, yo tengo un cacho de madera. ¿Qué puedo hacer con ese cacho de madera? Fíjense que acá aparecen 3 ejemplos. Hay uno que con el de la izquierda encontró un tronco gigantesco de árbol y dijo, acá en este tronco de árbol yo voy a hacer como un tallado donde muestro paisajes de China. Yo ya averigüé, son chinos, no son japoneses. Los chinos son minuciosos, son hiper detallistas, y tienen una paciencia de chinos, obviamente, y ha hecho de este gigantesco tronco, fíjense la escala del tronco al lado del personaje que está ahí tallando, es inmenso. O aparece acá un techito que la persona que hizo este techito sobre estos silloncitos en la azotea, dijo, yo voy a cubrir esta zona porque quiero descansar. Encontró este tronquito de árbol y todas estas ramitas y después lo tapó con alguna fibra natural y sin trabajarlo al material, generó ese techito. O este otro que pasaba por la calle, digo yo, que pasaba por la calle, encontró esta rama que es espléndida, tiene una forma increíble, dijo, yo me la llevo a mi casa, y la llevó a su casa, la fijó en la pared y le colgó una lámpara. Y la verdad que estéticamente a mí me encanta, porque me encantan mucho las cosas rústicas, sin demasiado diseño, digamos. El diseño está en la imaginación que tuvo el tipo cuando vio el material. ¿Sí? Entonces, sigamos. Por lo que vimos recién, sobre todo en los 2 últimos ejemplos, también las formas y los materiales permiten generar objetos para ser usados. Miremos a esta niña de una tribu de Etiopía que se llama la tribu del Omo. Traten de ver, hay unas imágenes espléndidas de esta tribu y cómo los chicos se van vistiendo, se van adornando con estas cosas. Fíjense que yo he puesto flechitas acá, flechitas en el casquete, flechitas en la pintura en la cara, en los aros, en el collar, en las pulseras.
también tiene pinturas en los brazos. ¿Cuáles serán objetos decorativos y cuáles serán de protección? Entonces a ver, cuando ustedes analicen, hay que fijarse muy bien, hay que observar mucho qué es lo que estamos, y tratar de pensar y preguntarse constantemente cuáles son las razones por las cuales esta nena se puso este casquete, y yo digo, si está desnuda, ¿es porque hace frío? La respuesta es no. Debe hacer mucho calor. Debe haber un sol abrasador. Entonces, ese casquete no será para cubrirse del sol. Y entonces mi deducción es que sí, que ese casquete, mi deducción, la de Lucrecia, dice sí, este casquete fue para taparse la cabeza porque hay mucho sol. Ahora, la pintura y los aros y el collar y la pulsera, para mí son adornos. También pueden tener un significado ritual o místico, no lo sé. Habría que investigar un poquito más. De lo que estoy segura es que el del casquete debe ser no solamente para adornar, sino para cubrirse la cabeza. Y la pregunta inmediata es, ¿los habrá dibujado? ¿Habrá hecho una maqueta? ¿Habrá hecho un modelo? Porque diseñar significa que antes de producir algo, previamente tenemos que esbozar la idea, aunque en un papel, en la tierra, en un cacho de arena, porque esta nena papel no creo que tenga, pero podría haber estado, ay, yo voy a dibujar esto así, así. ¿Ustedes creen que eso lo habrá hecho ella? ¿Ella habrá dibujado previamente antes de fabricar esos elementos? Y yo no lo creo. Y les cuento como concepto que diseñar significa que antes de producir algo, primero hay que dibujarlo. Eso es diseñar, dibujar. Dibujar, hacer la maqueta, hacer algo que uno pueda mostrar la idea antes de fabricarlo, de construirla. Entonces quiero que hagamos un breve paseo mirando objetos que responden a una necesidad y que son objetos diseñados, o sea que previamente fueron pensados, dibujados, maqueteados, etcétera, etcétera. Y arranquemos con uno de los tantos diseños que se ven en esta facultad, que es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. O sea que yo voy a tratar de ir barriendo en lo que pueda las distintas alternativas. Acá lo que sea diseño de textil e indumentaria, yo busqué 3 argentinos que son reconocidos a nivel internacional. Está Jimena Palacios, que diseña telas, y fíjense, y lo que hice fue buscar, yo ya tenía había imágenes de los años anteriores al 2020, de los tres diseñadores. Estas dos de Jimena Palacio, fíjense que trabaja con líneas, trabaja con una cosa mucho más pensada, superposición de imágenes y qué sé yo. En este caso, en esta imagen de fondo verde, trabaja más bien como un collage. Y esta la hizo en el 2020, con otro tipo, con un colorido diferente. ¿Casualidad? No lo sé. Pero tampoco es casual que Pablo Ramírez, que siempre trabaja en blanco y negro, de pronto en el año 2020, plena pandemia, empieza a trabajar con el color y con cosas menos sobrias, cosas como más alegres, más festivas. O sea que también el momento, la época, influye en el diseñador. Como Ricky Sarcani, que esta imagen, la de las botitas rojas, es del 2019, 2018, 2019, y de pronto aparece con estas botitas de taco bajo, y dice, ¿y por qué? Blancas de taco bajo, sin ninguna sofisticación, y porque salíamos a caminar
a ir al mercado, a ir a la panadería, a ir al supermercado y de acá a casa, de ahí a casa y de casa a ahí, salvo ustedes que siempre andan jorobando por ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ven cómo las cosas se van modificando con los tiempos, con las circunstancias. Pasemos a diseño gráfico. Acá en este diseño de Coca-Cola ha paseado por todos los diseños, desde diseño de botellas en un mundial, donde hicieron, vamos a hacer colección de botellas de todos los que participaron en el mundial, y hay que vender esta botella para que la gente coleccione, o esta publicidad donde acá está tallando no solamente el diseño gráfico, sino el diseño industrial. Y acá, ¿qué está tallando? Son musulmanes disfrazados de botellas de Coca-Cola. Acá hay un diseño de indumentaria. O esto que es un diseño de esta publicidad de la Coca-Cola con café, que yo todavía no lo probé, tengo mucho ganas de probarlo, que es una de este año, las otras son de años anteriores. O esta que es una botella gigantesca de Coca-Cola, que está en el medio del agua, digamos, debe ser el mar, sobre una plataforma, entonces sopla, hay un viento, un aire fortísimo que levanta a la persona sube, 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 hasta que lo lanza al agua. Ni loca, iba a decir una grosería, ni loca me subo ahí adentro porque me daría muchísimo miedo. Y lo que quería rescatar es un local que vende, había una imagen de un local que vendía, pero bueno, no la quise poner, pero sí quise poner esta imagen de 1946, porque lo interesante ¿cómo se llama? Del logotipo de Coca-Cola es que este es del año 46 y este es del año 2021, ¿se dan cuenta? ¿Y cuántos años pasaron? Más de 70 años han pasado y el logotipo se mantiene exacto, no lo han modificado como sí lo han modificado otras marcas. También podemos ir del juego didáctico al juego electrónico, que es un poco lo que estábamos hablando hoy de los materiales que se utilizan cuando mostré lo de las películas. ¿Qué materiales? Por ejemplo, vamos al juego didáctico. Trabajan con madera, trabajan con plásticos y alambres, haciendo casitas. Lo que hay acá es trabajo interdisciplinario, porque acá tiene que haber alguien que sepa de didáctica, alguien que sepa de estimulación para los niños, y trabaja en conjunto con los diseñadores. Y acá, en que nunca me puedo acordar, que es mi preferido, que lo juega mi nieto, los dos juega mi nieto, a él le gusta más a mí me gusta más porque acá hay toda una investigación de ciudades que son reales. Creo que hay una ciudad en Italia, en la India, y son tal cual las calles, hay toda una investigación previa, y hay investigación de cómo vestirse, ¿no? Acá, por ejemplo, hay diseñadores de ropa también, porque yo sé que dicen, bueno, ahora me voy a transformar en este tipo que está acá. Entonces tiene todo un vestuario que lo identifica, ¿sí? Sigo. También el diseño, pasemos al diseño industrial, que podemos ir de una cafetera que está diseñada por un arquitecto que se llama Aldo Rossi, que tiene todas formas puras, a un electrodoméstico que tiene también combinación entre alguien que sabe de electromecánica y de cómo funciona un mini pimer, y toda la línea que es absolutamente, al contrario de esto, que son todas líneas geométricas, tiene líneas absolutamente orgánicas, ¿sí?
O podemos pasar también dentro del diseño industrial al mobiliario doméstico. El mobiliario doméstico al equipamiento urbano. Y esto también hay diseñadores. Y acá hay, salvo este y este de acá abajo, los demás, estos dos son diseñadores argentinos que son a nivel internacional reconocidos, a nivel internacional. Por ejemplo, esto es de cartón corrugado, que un material determinado. Cartón corrugado, que es un solo plano que se pliega y qué sé yo, y ahí armaron una silla. O estos que durante los años, el siglo pasado, años 40, 50, generan esta silla, una BKF, que también es famosa y que está, ay Dios, que está en los museos más famosos de acá, de Estados Unidos, y que les calculo que en Francia también. Y estos que trabajan con varillas metálicas y un cuero de vaca, con materiales prácticamente sin trabajar y materiales más fabricados. O este otro, esta silla que se llama Banca Viro y que va girando, es un plano que gira sobre sí mismo y va generando distintas situaciones. O esto que está acá en la estación Retiro, hecho por Diana Cabeza, que también es una diseñadora que trabaja en Estados Unidos también, y que hace estas formas absolutamente orgánicas. También podemos llegar a pensar en el automóvil, tanto de alta gama como el ecológico, el tren de alta velocidad. Acá yo no sé prácticamente si nosotros como diseñadores, los que estudian diseño industrial, pueden meterse en estos diseños que tienen que ver con lo aerodinámico o con cosas que tienen que ver con la energía solar o con o formas que permiten alta velocidad. Eso yo no lo sé, pero les estoy mostrando que en todos hay diseños adecuados a la función y a los objetivos de cada uno de los. Es lucirse con ese y también andar muy rápido. Digamos, es ecológico y recupera en energía solar, y va lo más rápido posible para llevar a montones de personas. También podemos hablar del espacio escenográfico. Fíjense que que estamos viendo acá es un espacio absolutamente transparente, donde los que determinan el espacio son estos planos y los personajes que están ubicados en esos planos. Si no, es una nada, no podemos decir que uno puede vivir en un espacio así. Pero sin embargo se crea esa magia que nosotros podemos recrearla como diseñadores. O estos que trabajan con vestuarios, vestuarios de personajes. Fíjense el trabajo y los materiales que utilizan en este vestuario. Hay toneles, hay cosas increíbles que también dan como toda una cosa de muchísima magia, digna de disfrutar. O sea que fíjense toda la gama de cosas que podemos estar haciendo. Pasando a la arquitectura, que no sé cuántos, me hubiera encantado saber cuántos van a estudiar van a querer meterse en una disciplina o la otra, pero bueno, lamentablemente no tenemos contacto directo. Pero bueno, fíjense estos volúmenes que están hechos con planos, o que lo pueden ver, que está acá en Parque Patricios, que es la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que está hecho por un arquitecto muy famoso inglés que se llama Foster. Fíjense cómo trabaja con un plano curvo, que se hace de techo, es contundente, es macizo, y de pronto aparecen estos cuerpos, estos prismas transparentes. O sea que uno puede empezar a combinar formas y materiales de manera que queden
agradables a la vista, ¿sí? Sigo. Acá vemos, por este lado, dentro del espacio público, estamos generando para estas oficinas una transparencia que permite ver el parque que está detrás de esas ventanas. O este que interiormente trabaja con luz, generando efectos muy, muy misteriosos o generando lugares más íntimos. Esa también es una capacidad que tienen los diseñadores. Y por último, el diseño de la ciudad, que va desde armar una ciudad desde cero, como esta que es la ciudad de La Plata, que la diseñó Dardo Rocha, que dijo, bueno, yo armo un cuadrado con una cuadrícula y de pronto lo cruzo por horizontales y perpendiculares y diagonales que se cruzan en un centro, y estas van a ser las avenidas y las demás van a ser calles secundarias. Y lo hizo tal cual, lo hizo así, y así es la ciudad de La Plata. Tendrá alguna modificación con edificios más altos, más bajos, pero las famosas diagonales se siguen respetando. Hasta decir, bueno, esto es una villa. ¿Podemos decir que la villa es un objeto, es un conglomerado de casas que está diseñado como se diseñó la ciudad de La Plata? Y no, esto fue sin diseñar, fueron armando su hábitat. Y de pronto, esta ciudad dentro de una ciudad, la voluntad es integrarlo al tejido urbano del resto de la capital, y empiezan a aparecer calles, empieza a aparecer la infraestructura, que necesitan luz, que necesitan cloacas, necesitan agua limpia para adecentar, para vivir como corresponde a un ser humano. Yo lo que cuento siempre es lo siguiente. Mi hija, que estudió arquitectura, cuando hizo la materia que se llamaba urbanismo, analizó una zona de Granada que había sido originalmente de los moros, y yo la empecé a comparar con la traza de la Villa 31. Y era muy similar, había espacios abiertos, había espacios muy angostos por donde uno pasaba. Ahora, en Granada eso ya es un sitio histórico. Acá sigue siendo una villa, como entre comillas, despreciada por el resto de la sociedad. Bien, hasta ahí llegamos con la generalidad. Ahora vamos a empezar a meternos con el diseño y sus variables. Y como dijimos, cuando dijimos objeto, un objeto es algo material e inanimado, no me sale la palabra, inanimado. Pero en el caso de los diseñadores, tiene que tener un objetivo, un propósito, tiene que servir para algo, tiene que tener una finalidad. Entonces, aparte de la forma y la materialidad, aparece el tercer y la primera variable, la más importante para el diseñador, que es la función. Porque nosotros creamos objetos, vuelvo a repetir, para ser usados. Diseñar no es producir, aunque en la época de cuando hay mucho hambre, el diseñador dice, che, yo voy a diseñar esto y lo voy a tratar de conseguir plata para producirlo yo y ver cómo lo vendo. Pero bueno, básicamente diseñar, primero se diseña y después se ve si se lo produce uno o lo produce otro. El diseño sintetiza conocimientos, métodos, técnicas y creatividad. Cuando yo digo conocimientos, me tengo que referir a las necesidades que hay, a qué es lo que hace falta, cómo materializar, digamos, cómo hacer confluir las necesidades que tiene
o un usuario con los conocimientos que tiene de un diseñador. Métodos, hay infinidad de métodos para diseñar. Nosotros en el segundo cuatrimestre le vamos a enseñar un método posible. Y las técnicas tienen que ver, bueno, yo voy a usar hierro y madera. Bueno, ¿y cómo junto eso? ¿Cómo hago un techo de madera y lo junto con una columna de hierro? ¿O cómo ahora en diseño de textil, cómo junto esta tela que es tan gruesa con esta tan finita y tan transparente? ¿Cómo los uno? ¿Cómo los coso? ¿Los pego? ¿Cómo hago? ¿Cuál es la técnica para unir dos materiales? ¿O cuál es la técnica que hace falta para un material? ¿Sí? Bueno, están molestándome mucho. Coso lo voy a apagar, si me permiten. Y después hay una gran cuota de creatividad que tiene que ver conociendo métodos, técnicas y necesidades. Hay que utilizar todo eso y con una gran cuota de creatividad, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos otra vez, material, forma y función. Este es un arquitecto vietnamita. En Vietnam no hay mucho, dice, ¿cómo se llama? Industria. Entonces el tipo toma de estas cañas y las trabaja para darle forma y a generar esta estructura para generar un ámbito que después va a estar cerrado. Entonces, el material es un material natural, genera una forma y esa forma para que sirva la tiene que cubrir con otro elemento absolutamente natural y la función de este lugar es que alguien la pueda habitar de una forma u otra. No sé cuál es el uso que le van a dar a ese espacio interior, pero en definitiva está el material, la forma que se le da al material y la función que habría que entrar y fijarse cuál es el uso. Esto es con un material natural, pero si tenemos que trabajar con hierro, y entonces acá nosotros el hierro no lo encontramos naturalmente así, hay un cacho de hierro ahí entre el medio de la montaña, no. Se encuentra una piedra que contiene dentro de sus componentes hierro, así como el sílice con el vidrio. Esto también se debe separar de alguna manera, yo no la sé, para generar el hierro, calentarlo y poder generar estas herramientas. Estas herramientas son bastante antiguas, pero por ejemplo, llego a esta otra composición que es de Gaudí, que este es un portón de una casa que hizo Gaudí. Fíjense que él trabajaba con formas de dragones que las implementó en todas sus composiciones, pero que les daba un uso. Es decir, no era solamente un objeto artístico, también estaba el uso que le estaba dando que esto era un portón, así que esto probablemente fuera un gozne del portón, ¿sí? Entonces, acá empieza a aparecer el famoso triángulo de forma, materialidad y función, ¿sí? Ya lo dije tantas veces, no lo voy a volver a repetir. Fíjense en estas imágenes. Acá hay 5 modelos que están caminando por una pasarela y el material que están utilizando es el papel. Ahora fíjense, hay formas diferentes, porque acá hay planos, acá hay globos, acá hay un papel brillante, acá hay como que el papel lo recortaron así como flequitos. Entonces, las maneras, ¿se acuerdan? Yo ahora hace un rato hablé de técnicas, eso también tiene, el material es el papel, pero hay técnicas donde uno puede darle distintas formas al papel. Y la función
Y la función es la misma, es cubrir los cuerpos de estas chicas que alegremente pasean por la pasarela. Yo no sé si va a servir para ir a una fiesta, porque si llueve o si se les rompe o si se les cae un poco de champán encima, y bueno, no sé qué puede pasar, pero no importa, es una pasarela, es para fantasear, es para decir, miren qué cosas bonitas que se me ocurren, en fin, sigo. Entonces, hablando de ropa, vamos a analizar la evolución de la ropa. Fíjense, el ser humano nació, surgió, bajó de los árboles con un poquito de pelo que después se le fue cayendo acá en África. ¿Por qué se le cayó el pelo? Vaya uno a saber, pero ese pelo, cuando estaban arriba de los árboles servía para protección, cuando bajaron ya no les sirvió más, o se les cayó, vaya uno a saber por qué este misterio de la naturaleza se dejaron de tener pelo, aunque hay algunos señores que son peludos de todas partes, pero bueno, eso es otro tema. Entonces dijeron, bueno, ando desnudo, total hace calor. Ah, sí, pero hace calor, pero ay, me están picando los mosquitos, me tengo que poner algo para protegerme de los mosquitos acá en la selva. Ay, y también mejor me protejo acá también por la duda. Y ahí tengo que colgar cosas, tengo un cinturón de donde cuelgo cosas. Y en un momento dado siguen caminando. Fíjense que estos son milenios, no son en 3 días o en 2 días como ahora que viajas en avión y los tipos iban caminando, no habían inventado la rueda, nada, después inventaron. Entonces los tipos empiezan a subir y llegan a la parte de Groenlandia, Alaska, y empieza a hacer mucho frío. Entonces, bueno, hay que taparse. Primero, zapato. ¿Por qué zapato? Y si camino por una montaña, es pedregoso y me lastimo los pies, bueno, mejor zapatos. Y si empiezo a tener frío, y mejor me pongo una piel, y si me hace mucho frío, si hace mucho frío ya cuando estás acá arriba, bueno, entonces me tengo que tapar la cabeza, los pies, botas, media, cubrirse hasta hasta la nariz. Bueno, esta es la historia y esta es la tecnología, la vestimenta, es la tecnología que permitió que el ser humano pudiera expandirse en distintos climas, en distintas circunstancias en el mapa de la Tierra. Veamos ahora, volvamos a esta nena y volvamos a este chico. No, no volvamos. Este es un nuevo chico que vive, los inuit que viven en Canadá, Alaska y Groenlandia. Fíjense la diferencia acá. En Etiopía es un calor y acá hace un frío. Entonces, de acuerdo al espacio, como bien estaba mostrando recién, unos se visten de una manera, unos no se visten ni otros se recontravisten. Y fíjense también cómo son sus casas. Sus casas aprovechan los materiales de la zona. Entonces el espacio tiene mucho que ver considerando los materiales que hay en ese lugar y los climas que hay en ese lugar, cómo van a ser tus vestimentas y tus casas, ¿sí? Sigo. Pero hay otra variable más. Nosotros tenemos forma, materialidad, función, el espacio, y de pronto aparece el contexto histórico, social, cultural, económico y tecnológico. Y lo que les voy a mostrar ahora es lo siguiente. Este es el Palacio de Versalles que se hizo en el siglo XVII. Entonces, acá vamos a empezar con la tecnología. Acá hay ladrillo, hay vidrio en las ventanas, en las puertas, hay relojes, hay esculturas muy elaboradas, hay techos dorados, hay tecnología, pero también hay economía, porque esto no lo hace una persona o dos como hacían
la chocita esa de los etíopes, o como hacían el iglú. No, no, acá hay montones de personas, artesanos trabajando en la construcción de este palacio que llevó casi 60 años prácticamente construirlo, ¿sí? Entonces, pero alguien tenía la plata para pagarle a esta pobre gente que trabajaba acá construyendo este palacio. Entonces, hay un tema económico, y hay un tema social. Hay alguien, y ese alguien es el rey. El rey que recibe dinero de todos los impuestos que le pide a sus vasallos. Entonces, hay un señor que dice, bueno, yo te voy a proteger con los ejércitos y qué sé yo, y vos me das, vos me pagás con impuestos, con plata, con comida, con lo que sea, y yo fabrico, puedo hacerme el palacio para mí, para mostrar mi poderío. Ahora, esto es aceptado, por eso hablo de un contexto histórico, porque esto se aceptó. Es más, todavía en algunos casos todavía se acepta, porque a la reina de Inglaterra todavía la banca todo el reino de Inglaterra. Y hay un tema cultural, es decir, cultural me refiero que tiene que ver con la época, ¿no? Cultural tiene que ver miren lo que les voy a mostrar ahora. Lo que les quería mostrar era comparar, primero les quería comparar estas dos imágenes con este palacio, ¿sí? En este palacio cabían 1.500 personas en una fiesta que duraba semanas, 2 o 3 semanas. El rey decía fiesta, 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 acá no se puede hacer, en esta chocita no se puede hacer una fiesta de 1.500 personas, ni acá en el iglú tampoco, pero acá sí. Fíjense en los espacios interiores para hacer las grandes fiestas. Entonces, acuérdense, yo cuando hablo de tecnología, todo lo que se podía hacer, pero ¿saben qué? ¿Saben cuántos baños había en esta inmensidad de palacio? Había un solo baño. Entonces, cuando yo tuve una profesora francesa que me enseñaba historia de Francia, y lo que comentó era que obviamente en las fiestas, cuando uno tenía que hacer sus necesidades, o se iban a los parques, o hacían sus cositas debajo de las escaleras. Así que la tecnología llegaba hasta mostrar magnificencia, pero la parte higiénica, tan es así que los tipos se bañaban una vez por año o 2 veces por año, eran reacios y por eso inventaron el perfume. Entonces, les voy a mostrar quién inventó este palacio. Es este señor, el rey de Francia, Luis XIV. Miren cómo está vestido, digno, habitante de ¿cómo se iba a vestir? No se podía vestir ni como la chiquita de Etiopía, ni como el chiquito del iglú. No, no, tenía que mostrar su poder, incluso la actitud que tiene frente al pintor que lo retrata, acá estoy yo soy el mejor, soy el rey sol. Bien, fíjense las telas, armiño, todos los dorados se repiten en todas las imágenes. Fíjense la peluca, que entre paréntesis estaba llena de piojos, pero bueno, eso era un tema aparte que no tenían en cuenta. Entonces, acá termina esta primera parte y ahora vamos a dedicarnos a la función. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la variable con la cual ustedes van a tener que trabajar este trabajo práctico, hacer este trabajo práctico, es la función. Entonces, como dijimos antes, el objeto diseñado es entonces la respuesta a una necesidad. Porque viene un usuario, viene un cliente, viene un docente que dice, bueno, yo
necesito algo que preciso, me gustaría, lo necesito rápido, en fin. Él pide desesperadamente. Y entonces el diseñador, para tranquilizarlo un poco al cliente o al usuario, pues al futuro usuario, le empieza a ordenar los pensamientos, porque a veces los usuarios son muy confusos. Te piden, lo quiero de plástico, pero que sea resistente, pero ¿para qué sirve? Primero, ¿para qué? La primera pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Sí? Entonces, vos le tenés que ir conectando. Estoy apagando este celular. Ahí está. ¿Para qué? Bueno, yo quiero una casa. ¿Y quién va a usar? ¿Quién nos va a usar esa casa? Bueno, es una casa, ¿para qué? Es una casa para veranear. Ajá. ¿Y quién la va a usar? Y bueno, yo, mi mujer, tengo dos hijos, mi suegra, que siempre se cuelga también, y un perro. Ah, ¿y dónde va a estar esa casa? ¿Usted ya tiene? Sí, tengo un terrenito lindísimo. Y está en el Chaco. Ah, en el Chaco, pero nosotros estamos acá en Buenos Aires. Bueno, no, pero yo lo tengo en el Chaco. Es un lugar precioso, lleno de bosque, y que a mí me gusta mucho la naturaleza. Y dígame, ¿y cuándo la usaría esa casa? Y yo la usaría, qué sé yo, a ver, un fin de semana largo, durante las vacaciones. Aparte, ¿sabe qué? Tiene un arroyito precioso y yo está medio alejado pero, de la ruta, pero yo que hiciera alguna conexión, porque como para que estemos conectados, ¿vio? Ah, le dice el diseñador, ¿y con qué? ¿De qué materiales? ¿Con qué dinero cuenta usted? Ah, no, yo tengo mis ahorritos. Y la verdad es que me gustaría una casa toda de vidrio. Ah, toda de vidrio. Y no tendrá mucho calor ahí. Y aparte, ahí en el Chaco hay más madera que vidrio. ¿Por qué no buscamos algo que tenga que ver con la zona? Porque si no, le va a salir muy caro. Lo hacemos de hormigón, vidrio y qué sé yo. Capaz que en esa zona no hay. La podemos hacer de otro material bien hecha, pero con otros materiales que sean un poco más baratos. Ah, bueno, tienes razón, le dice el usuario. ¿Y cómo? Y a mí me gustaría un living grande, enorme, con todas vistas al bosque, y un jardín gigante con una pileta, y un dormitorio para cada uno, una casa para el perro, y en 2 plantas, y bueno. Entonces el tipo van armando el diseñador y el usuario un programa de necesidades. Entonces, ¿dónde van a estar las variables que tienen que ver con las funciones que tiene ese objeto casa, con el contexto, o sea, dónde va a estar ubicado, con los problemas económicos, es decir, le va a alcanzar, no le va a alcanzar, le va a quedar la casa por la mitad, sin construir, los recursos técnicos con los que va a contar, depende de la zona, depende también de los recursos económicos, y las variables formales, fíjense, función, materiales y forma, y el lugar es donde, o sea, el espacio, y también las variables económicas. Acuérdense del rey Luis XIV, que tenía mucha guita. Bueno, nosotros capaz que tenemos menos, qué sé yo. Entonces, con ese programa de necesidades, ya el diseñador, armado con el usuario, ya el diseñador puede empezar a armar sus pautas de diseño. Como el diseñador, una vez que ya tiene claras cuáles son el programa de necesidades, dice, bueno, vaya tranquilo, yo voy a armar un proyecto. Voy a armar con mi forma de pensar. Y acá elabora sus pautas de diseño. Las pautas de diseño, yo siempre pienso, ustedes son 600, ¿ustedes creen que las pautas de diseño que tienen que ver con la personalidad de cada uno, con la historia de cada uno, con lo que le gusta a cada uno, con las ideas que cada uno tiene de
de algo, ¿van a ser las mismas para los 600? Y yo les digo que no. Las pautas de diseño son muy particulares de cada diseñador, ¿sí? Puede ser que un diseñador se haga tan famoso que algunos le copien sus pautas de diseño, pero este no es el caso. Ustedes son 600 y tienen la libertad de tener sus propias pautas de diseño. Bien, entonces hay pautas de diseño relacionadas con las funciones, con lo formal y con lo tecnológico que tiene que ver con el material, ¿no es cierto? Les voy a mostrar un ejemplo de un muy claro de un diseñador que trabajó sus pautas de diseño con un edificio emblemático que fue como el modelo y con el de que después hizo muchos edificios y con el que después se copiaron muchos arquitectos en sus diseños posteriores, porque fue tan claro y tanto el cambio que hizo en relación a lo que se venía construyendo, que fue un boom. Y creo que por ahora sigue existiendo esas ganas de hacer las cosas que hacía él. Una de las cosas que hizo él era que él quería recuperar la planta baja. Entonces, ¿qué arma? Arma una cantidad de columnas que van sosteniendo esta plataforma desde la que va a surgir la casa, ¿sí? A partir de esta plataforma, recién ahí arranca la casa. Y esto genera como transparencia, se puede visualizar de todas partes, ¿sí? Porque estas son columnitas. Esas columnas, estos se llaman pilotis. La segunda pauta de diseño es que la planta sea libre, es decir, que las columnas sean independientes, que se puedan seguir leyendo y que los planos de cerramiento para generar los espacios sean independientes de las columnas, o sea, que estén separados de las columnas. Como contraposición, nosotros que estamos acostumbrados a vivir en edificios que todavía en sus muros ocultan las columnas, empiezan a aparecer las mochetas, y que los espacios son como cubículos con ventanitas y puertas y qué sé yo, y cerrados en sí mismos, hay como una diferencia, como una cosa de libertad muchísimo mayor. Otra cosa que él plantea es la fachada libre, es decir, que haya como libertad de que no se puedan leer, que no se puedan identificar distintas cosas en esa fachada. Al contrario de esta otra que es una fachada maciza y donde aparecen como ventanucos o ventanas abiertas, indicando distintas situaciones espaciales internas. La cuarta es la ventana corrida, es decir, que el tipo plantea que todo alrededor del edificio haya una ventana que te conecte constantemente con el exterior. Y la última es la cubierta jardín, es decir, lo que perdió acá de naturaleza lo recupera acá, ¿sí? Al contrario de estos techos que eran propiamente un techo y no tenían un uso. Recupera el uso al exterior que se perdió acá. Entonces, vamos a ver los dibujos que hizo. Aparece lo que llamamos idea rectora, donde se resuelven las necesidades que tiene el usuario y donde se manifiestan las pautas, que eran los pilotes, la planta libre, etcétera, etcétera. Fíjense cómo él hace un dibujo muy esquemático de cómo él se imagina esa casa, con la ventana corrida, con esa fachada que no identifica, acá está el dormitorio, acá el living, no. Acá están los pilotes, acá está el toit jardin, bueno, en fin.
Y fíjense acá, en la realidad, el tipo construyó esta casa que se llama la Ville Savoie, que es el modelo que lo identifica, y fíjense la transparencia que mantiene, la fachada corrida, que también se repite en este pabellón de Marsella, la fachada corrida con esta ventana corrida, y estos pilares que en este caso no son los pilotes finitos, sino que son terribles pilares, donde tanto todavía se puede mantener transparencia, y por último el techo jardín. Comparen con el palacio de Versalles, y se van a dar cuenta que es un palacio que se impone en el paisaje, cierra las visuales, una vez que digamos, esta fachada te envuelve y te cierra, en tanto que este otro podés ver gente lo que está haciendo allá, los arbolitos de allá. Fíjense que por cada una de estas cosas empiezan a aparecer las columnas que van sosteniendo todo el edificio. Acá las columnas, y que van acompañadas por las ventanas, ¿sí? Por las ventanas y por cerramientos, ¿sí? Pero las columnas están incorporadas y se ven mimetizadas con la caja del edificio. Y acá las columnas están como detrás de la fachada, no se exteriorizan, ¿sí? Y por supuesto el techo, que es un techo con mansarda y dorados, lo que habíamos hablado hace un rato. Ahora vayamos a lo preciso, a lo que ustedes van a tener que analizar, cómo lo van a tener que analizar un objeto. Vamos a ver cómo analizamos un objeto. En este caso no va a ser el objeto que ustedes van a analizar, y vamos a analizar un lápiz. Y hay dos formas de clasificación o formas de analizarlo. La forma más sencilla, la más básica, y otra que es más de desmenuzar todo el lápiz de punta a punta. Entonces, vamos a ver la primera forma de clasificación. La primera forma dice, bueno, yo veo una forma primaria y una secundaria. Ah, mira, ¿y por qué? ¿Qué es cada cosa? Y una función primaria, ¿cuál es la función principal de un lápiz? Dibujar o escribir. Fíjense en este lapicito de la foto, cortito, que ya no sirve para nada, pero todavía tiene la goma. ¿Qué pasaría si, dadas nuestras costumbres, mordisqueamos esto, mordisqueamos la goma, la gastamos porque nos equivocamos mucho? Bueno, hay una función que decimos que es secundaria. ¿Y por qué secundaria? Porque si desaparece la goma, si desaparece la arandela y el lápiz sigue existiendo, yo sigo dibujando con ese lápiz, porque la función primaria es dibujar y escribir. Y de última, si se me gastó la gomita, y bueno, me busco otra goma. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay lápices que no tienen función secundaria. ¿Sí? A veces una función secundaria, ¿saben cuál es? Que este es un lápiz, puede ser un Staedtler, una cosa así. Entonces, una función secundaria es que aparezca la marca del lápiz impresa en la madera. ¿Sí? Bueno. Pero hay una segunda forma que es más exhaustiva, que dice, bueno, la función total sí es dibujar y escribir, o escribir. Pero si yo lo desarmo pieza por pieza, empiezo a encontrar funciones parciales. Entonces tengo que saber para qué sirven, cuál es la función de cada parte. Por ejemplo, hay partes que pertenecen a una función primaria, y hay partes del mismo objeto que son partes de la función secundaria. Vayamos a este lápiz. Si yo desarmo este lápiz, yo tengo la mina, y tengo también la madera que cubre a esta mina. Mirá cómo está armado el lápiz. Mirá vos. Y dice, y entonces empiezan las preguntas que ustedes se tienen que hacer en el práctico. ¿Qué función ustedes desarman
el objeto, no lo desarman, pero lo desarman en su imaginación. Y dice, ¿qué función tiene la mina? Y sirve para escribir. ¿Y por qué tiene esa forma? Y tiene esa forma, tiene que ser finita, porque yo tengo que dibujar o escribir. Si dibujo como una cosa gruesa, no sirve. ¿Y por qué es de este material? Y porque el grafito es blandito y puede dejar marca en un papel, en un cartón. Yo busco con el lápiz algo que deje marca, ¿sí? Y con esa marca puedo dibujar o escribir. Ah, mira vos. ¿Y esto de madera para qué sirve? ¿Y por qué tiene esa forma? ¿Y por qué es de este madera? Y la función de esto que le digo soporte a este madera es para contener a la mina, porque es muy frágil la mina. Se me rompe de nada. Entonces, para agarrarla, yo no la puedo agarrar porque es muy finita, no la puedo agarrar porque se me rompe rápido. Entonces, le tengo que dar la forma que acompaña a la mina. ¿Y por qué es de madera? Ah, bueno, es de madera porque, bueno, depende. Hay maderas que son blandas, hay maderas que son duras. Las maderas blandas se te pueden quebrar y te permiten sacar punta, pero se te rompen de nada. Y las maderas duras no se te rompen, pero es un lío sacarle punta. Entonces hay que ver qué madera, ¿sí? ¿Por qué es el material? Entonces empiezo a poner la palabra importante. ¿Por qué? La función de las partes y por qué. Vos decís, esto sirve para esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sigo. También hay una cosa que se llama grado de especificidad, no me sale nunca si no lo digo despacito, especificidad, y dice, hay lápices, ustedes saben que hay lápices que son HB, B, H, pero también tienen que saber para qué sirve cada uno de esos lápices, porque el HB, el B o el H es el grado de dureza que determina el diferente grado de especificidad. Si agarramos un lápiz HB, nosotros podemos dibujar, podemos escribir, podemos hacer varias cosas con ese lápiz. Entonces decimos, ah, mira, un HB tiene una mina versátil, sirve y de grado medio, sirve para varias cosas, puedo dibujar y puedo escribir. Ah, qué bueno. Sí, tiene bajo grado de especificidad, porque no es específico para hacer algo, sirve para hacer varias cosas. Ahora bien, si elegimos una B, que es una mina blanda, hay B1, B2, B3, B4, B5, B6. Cuanto más números tiene el B, más blanda, más grafito tiene la mina. Entonces es más blanda, es más sucia. Sirve para hacer croquis, para hacer retratos, para hacer paisajes, pero no sirve para escribir, porque si vos escribís con un B, se te va a ensuciar el papel, lo que escribiste y tu mano, seguro. Entonces, tiene un alto grado de especificidad, sirve para muy poquitas cosas. Y el H es una mina muy dura, sirve para dibujo técnico, muy preciso. Claro, yo no sé si ahora van a estar dibujando con lápiz o si van a estar dibujando con el AutoCAD o con qué corno van a estar dibujando cada uno en la especialidad que sigan. Cada uno tiene sus programas para dibujar. Pero lo importante es que en la época en que nosotros dibujábamos con lápiz, necesitábamos un H que era muy finito, muy duro, tenía muy poco grafito, pero era el trazo era muy preciso. Entonces, cuando uno tenía que hacer un plano o un dibujo muy preciso, no lo podías hacer ni con una mina blanda ni con una mina versátil, porque se te ensuciaba. Entonces usábamos un H. Muchas veces y durante muchos años, los chicos han venido y vienen, siguen viniendo, espero que menos ahora, con dibujos hechos con H. Yo los sacaba volando y decía, anda a buscarte un HB porque con esto yo no puedo corregirte nada. La tos no es de coronavirus porque estoy vacunada, ¿eh? Es porque estoy en la garganta, no me da más. Bueno, sigo. Entonces les quedó claro el grado de especificidad.
bajo grado sirve para muchas cosas, alto grado de especificidad sirve para poquitas cosas. Después dice, y la tecnología, ¿y cómo se construye ¿Cómo se construye? Entonces acá les dejé un videíto de cómo se fabrican estos lápices, a mí me encantó. Este es el grafito con el que se hacen las minas, que se mezcla con otra cosa que los hacen más blandos o más duros. Esta es la madera que se cala para armar el lápiz. Miren, traten de mirarlo porque a mí me encantó, para mí es fascinante ver cómo se fabrica algo. En este caso estos lápices que son Faber-Castell, bueno, no sé, Faber-Castell me parece que son. Después hay una relación entre el tamaño del ser humano y la función del objeto que va a diseñar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una sillita de jardín de infantes no es lo mismo que una silla de un adulto, ¿no es cierto? Una sillita para comer de un bebé no es lo mismo, los tamaños no son los mismos que una silla para adultos, más todas las cosas que precisan. Entonces, en este caso del lápiz, nosotros lo que tenemos que analizar es el tamaño de la mano, el tamaño de los dedos que vas a utilizar para dibujar, cómo mover los dedos, cómo mover la muñeca para dibujar. Entonces, ¿qué medidas tiene que tener el lápiz? Fíjense esta foto con esta mina que tiene, esta señorita, que tiene este lápiz gordo, grandote, largo. Es más grande que la mano. ¿Será fácil de manipular ese lápiz? Este lápiz cortito, chiquitito, gastado, ¿será fácil de manipular? Ustedes y yo sabemos que no, porque un lápiz chiquito es muy complicado tiene que tener un largo mínimo, que te sostenga, pueda estar sostenido por el encuentro entre el pulgar y el índice, ¿cierto? Bueno. Y acá también las medidas tienen un porqué. Siempre, entonces, ustedes van a tener que justificar por qué el objeto que van a analizar tiene las medidas que tiene. Y acá les dejé otro videito que es de un tipo que está enseñando a dibujar y qué sé yo, y ve cómo se agarra, cómo se mueve la muñeca para dibujar mejor. Y en esto hay lo que se llama la ergonomía y la ergonometría. La ergonomía son los movimientos que hace un ser humano para efectuar determinada acción. Y la ergonometría es cómo el objeto diseñado se adapta a esos movimientos, ¿sí? Entonces, el lápiz, ¿ven cómo está sostenido acá por este encuentro entre este dedo y este dedo? Y cómo hay que agarrarlo al lápiz y qué movimientos, cómo se agarra y qué movimientos realiza. En ese estudio uno puede diseñar funcionalmente, lo más precisamente posible, algo que sea cómodo para el ser humano. Estamos buscando comodidad, ¿sí? Entonces, después hay otro tema dentro de la ergonometría que tiene que ver con, fíjense, ¿por qué está facetado? Porque siempre es el por qué, ¿eh? No hay otra cosa que preguntarse, ¿por qué está facetado? ¿Por qué tiene esta rugosidad o tiene estas estrías? Y porque si vos estás dibujando un rato largo y ya estás en las entregas de noviembre o de diciembre y hace mucho calor, y el lápiz se te resbala porque te transpira la mano. Y acá te pasa lo mismo. Entonces, por eso está facetado que mantiene digamos, evita un poco el resbalamiento y lo evita muchísimo más. Fíjense que acá fíjense, ¿esto qué será? Una función primaria o secundaria. Este dibujito que está acá, ¿será primario o secundario la función? Entonces vayan analizando. Estas estrías y estas rugosidades, ¿serán
serán parte de la función primaria o secundaria. Acá, por ejemplo, volvamos a la parte de ergonometría, pero mientras tanto empiecen a fijarse esas cosas. Este lápiz, ¿por qué es gordo? Fíjense que por lo general los lápices son bastante delgaditos. ¿Por qué es gordo? ¿Y por qué es gordo? Porque es para pintarse los ojos de verde. Bueno, si yo me pinto con un lápiz con esta punta finita, primero tardo años y segundo, me lastimo el párpado. Entonces necesito un lápiz con una mina gorda y grasosa que me permita pintarme rápido y que no me lastime el párpado. Entonces, me importa que sea finito y facetado con rugosidad. Y no, ¿saben por qué no? Porque lo voy a usar un par de minutos, no me va a transpirar nada en la mano. Y estos capuchones, ¿por qué? ¿Por qué estos capuchones? Estos capuchones son primarios, pertenecen a la función primaria o secundaria. Y todos estos títulos y estas cosas que están apareciendo serán primarias o secundarias. Este objeto de contenedor, ¿será primario o secundario? ¿Será necesario? ¿O será solamente para darle cierto valor agregado a este lápiz? Entonces, otra vez la palabra por qué. Y después, la relación entre función y forma. La función predomina sobre la forma o la forma predomina sobre la función. Fíjense, hagan comparación, porque siempre hay que comparar, ¿eh? Lo mejor para analizar, yo por lo menos lo utilizo mucho, es la comparación. Yo digo, mira este lapicito con todos sus, con todos sus adminículos y todas sus delicadezas. Debe servir para que lo use un profesional, alguien que tiene que dibujar todo el día, alguien que necesita que no estar sacándole punta al lápiz. Entonces hace así, agita el lápiz, este lápiz mecánico y la mina va cargándose sola. Y la verdad que todo indica que la función predomina sobre la forma. Y ¿por qué digo que la forma predomina sobre la función? Esto es vos te vas a comprar un lápiz así a los 20 años, capaz que sí, pero bueno. Esto es más bien para un chico o una chica, una nena de jardín de infantes o de la primaria, que en realidad no está dibujando con el lápiz, ella está dibujando o él está dibujando con el pirata o con el patito, o con la florcita. Y en realidad el lápiz es el cuerpo de ese pirata o de ese patito, con lo que casualmente él o ella dibujan. Pero nada más que eso, lo interesante, lo atractivo es la forma que tiene ese lápiz. Otra vez la palabra porque. Yo soy muy molesta, por no decir hincha, con la palabra porque ustedes van a tener que justificar todo. Y después la función y el significado, la relación entre la función y el significado. Cada usuario le va a dar distinto valor a su lápiz y cada cual va a tener sus razones. Por ejemplo, este nene está feliz dibujando con este lápiz sencillito que tiene una gomita. ¿Pero qué es lo que dibuja? Dibuja su fantasía, su imaginación, su historia, el cuento que él está relatando. Miren la sonrisa que tiene de oreja a oreja ese chiquito. O miren a esta otra que en realidad no está dibujando, está señalando, es una ejecutiva, se compró este lápiz que viene en un estuche, que es dorado. Y acuérdense de Luis XIV, que también usaba el dorado para identificarse, para generar mostrar su poder económico, su poder social. Y a esta chica le pasa lo mismo, con este lápiz de marca, ella está, y dorado, está diciendo que viene en un estuche y es caro, está mostrando su estatus económico y su nivel dentro de la sociedad.
Otra cosa que van a hacer al final de haber analizado lo que hagan, lo que tengan que analizar, es detectar cuál fue el programa de necesidades del lab de ese objeto y cuáles fueron las distintas pautas de diseño, porque si se fijan en esta anterior, fíjense que hay un montón de lápices mecánicos. Hay un montón de animalitos. Entonces, ¿cuáles fueron las pautas de diseño del diseñador? Acuérdense, cada diseñador tiene sus propias pautas de diseño. Por eso hay un montón de lápices mecánicos distintos y ahí debe haber un montón de lápices fantasiosos diferentes. ¿Sí? Bien. Para terminar y no cansarlos absolutamente más, digo, ¿cuáles son las necesidades actuales? Y entonces les estoy mostrando una máscara de... Había una peste en el siglo XVII, justo cuando estaba el señor Luis XIV, y que se tapaba porque había una peste. Y entonces acá el diseño tiene que ver con la supervivencia, porque fíjense que para sobrevivir en esa migración tuvo que ir abrigándose y cada vez inventando vestimentas que lo ayudaran a sobrevivir. Y estos que quieren ir a la luna, al espacio interestelar, también tienen que inventar un traje para poder sobrevivir, porque en el espacio no sobrevivís ni desnudo ni con pieles. Necesitas algo que te proteja de la nada, del no espacio. Y mientras tanto, nosotros en este año 2000, 2020, 2021, es que mientras Bolsonaro sigue tosiendo y diciendo que el virus es una gripecina, y este tipo decía que se curaba con hidrocloroquina, hay gente que hace lo que puede, miren lo que hizo pobre esta chica, y hay gente que diseña productos apropiados para protegerse. ¿Dónde? La antropometría, la ergonomía y la ergonometría están tallando en esos diseños. Yo sé que la máscara es un diseño sencillo, pero no es tan sencillo. Fíjense en este super barbijo que está diseñado entre la Universidad de San Martín, la UBA y el CONICET. Acá está dando todas las indicaciones, dura 8 horas, resiste 15 lavados, deja estéril al barbijo en pocos minutos, tiene 3 capas, ¿y para qué sirve cada capa? Este es un poco el ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Por qué la están utilizando? ¿Por qué las estuvieron, por qué se consideraron en ese diseño? Acá lo único que es, diríamos, superfluo, que tiene que ver con una función secundaria, podría llegar a ser la marca de tapaboca, tapa nariz, tapa todo. Pero también acá empieza a tallar la antropometría, la ergonomía, que tiene que ver con la física, están siempre combinados todos los conocimientos, física, química. Fíjense estos respiradores, digamos, estas camas que tienen que ser desplazables, tienen que ser fácilmente higienizables, desinfectadas, tienen que durar, no pueden ser descartables, tienen que durar un tiempo grande. Fíjense los hospitales de urgencia que hay que construir rápidamente, entonces uno puede buscar materiales reciclados o prefabricados, qué formas permiten esos materiales, tienen que tener pasillos anchos, iluminación adecuada, todas las cosas, estas serían las necesidades, este sería ¿cómo se llama? El programa de necesidad, construirlas rápidamente, que tengan distancia, que puedan mantener la distancia social, que sean higienizables, que se puedan comunicar los enfermos. Entonces, el diseñador genera, con determinados materiales, genera pasillos anchos, iluminación adecuada, flexibilidad en el tamaño del box, comunicación por internet. Tiene que tener en cuenta todas esas cosas.
Entonces, para sintetizar, para final, les juro, para colaborar a resolver los problemas de la realidad que nos toca vivir. Hay que investigar, hay que investigar. La cabeza tiene que ser activa en buscar y para conocer cuáles son las nuevas necesidades, para crear nuevas formas, para aprovechar los materiales, los que ya tenemos y los que no tenemos, inventarlos, y los que tenemos, reciclarlos, para investigar y encontrar nuevos materiales que respondan a esas necesidades y que no contaminen el medio ambiente, ya más de lo que ya estamos contaminados. Entonces, la consigna es que nos preguntemos a nosotros mismos y preguntemos a los demás y a nosotros mismos. Que cuestionemos las cosas que están hechas y que nos cuestionemos cuando nosotros diseñamos algo y digamos, ¿está bien esto que estoy haciendo? Tenemos que ser flexibles con eso, porque el docente le va a decir, mira, mejor anda por este lado. No, pero a mí me gusta esto. No. Tengamos en cuenta que estas son pruebas, son factibles de estar errados y que nosotros podemos equivocarnos y volver a empezar o corregir. Hay que buscar alternativas. Y no nos quedemos con lo que ya está hecho, con lo que ya está inventado, porque hay muchos que dicen, y a mí eso me pone de la nuca, que dicen que ya está todo inventado. Te dicen, ¿qué vas a inventar? Ya está todo inventado. Esa gente miente, y aparte son gente triste, y ustedes no tienen que ser tristes, tienen que seguir jugando. ¿Se acuerdan de la primera frase que les dije? Hay que jugar, hay que jugar, hay que buscar, y hay que ser activos, hiperactivos en esa búsqueda. Entonces, por eso tenemos que potenciar nuestras capacidades, porque tenemos un maravilloso futuro. Cuídense, cuidémonos y los despido. Muchas gracias a todos.